Muchas historias de terror de crímenes reales han surgido de aplicaciones de citas como Tinder. Conocer gente nueva en línea no significa que estemos a salvo de mentes criminales. Hay muchas historias de terror sobre citas que están por ocurrir. Historias aterradoras que suenan falsas, pero son 100% reales y pueden terminar de maneras oscuras y perturbadoras que nunca creerías que son verdad. En 2017, Sydney Luff, de 24 años, hizo match con una mujer llamada Audrey a través de la popular aplicación de citas Tinder. Sydney estaba emocionada en ese momento, sin darse cuenta de que esta aplicación de citas en línea la llevaría a una historia de terror en la vida real. Su primera cita, el 14 de noviembre de 2017, salió tan bien que ambas mujeres acordaron verse de nuevo la noche siguiente. Antes de salir de su casa, Sydney tomó esta última foto con la leyenda, "Lista para mi cita". Esta sería una foto normal, si no fuera por el oscuro y perturbador trasfondo que sigue. Según los reportes de crímenes reales, Sydney salió de su casa en Nebraska hacia el departamento de Audrey en Wilbur. Una vez dentro, Sydney se reunió con Audrey como estaba planeado, pero se sorprendió al encontrar también a un hombre de 51 años llamado Aubrey Trail. Su historia de horror tiene un final inesperado. Comenzaron a atacar a Sydney y dejaron su cuerpo para que fuera encontrado semanas después en un camino rural en el condado de Clay. El 16 de noviembre de 2017, los amigos y la familia de Sydney alertaron a los investigadores de la policía sobre su misteriosa desaparición después de que ella no se presentara a trabajar. Era conocida por ser una empleada responsable y confiable, y su familia no había logrado contactarla desde la noche anterior. Una investigación en el departamento de Sydney no mostró ninguna pista de que hubiera sido una escena del crimen, y no fue hasta que los detectives revisaron su actividad en línea que encontraron su historial en aplicaciones de citas, lo que los llevó a su última cita. ¿Y la evidencia necesaria para resolver este extraño misterio? Registraron el departamento de Audrey, cuya verdadera identidad era Bailey Boswell, de 23 años. Y aunque no había señales de una pelea, los investigadores notaron que había un fuerte olor a cloro, lo cual sospechaban que podía deberse a una limpieza profunda destinada a ocultar evidencia de la escena del crimen. La evidencia circunstancial no era suficiente para arrestar a la pareja, pero ahora ambos eran sospechosos del caso sin resolver de Sydney. No fue sino hasta semanas después que los investigadores descubrirían el cuerpo de Sydney. Ambos fueron llevados a entrevistas policiales por separado. Aubrey Trail hizo una impactante confesión criminal durante su interrogatorio, diciéndoles a los investigadores que la muerte de Sydney fue un acto que se salió de control. Les dijo a los investigadores que Bailey no estaba en la habitación durante esta extraña pero real historia de terror. A pesar de esto, Bailey también fue arrestada y acusada. El 23 de mayo de 2020, alrededor de las 9 p.m., Ashlyn Black, de 25 años, hizo match con Ethan Hunsaker, de 24 años, en la aplicación de citas Tinder. Los hechos no parecían una historia de terror, ya que ambos acordaron encontrarse en un bar en Layton, Utah. Ashlyn estaba emocionada por su cita y se dirigió al bar, preguntándose a dónde la llevaría la noche. Desafortunadamente, lo que debió haber sido una aventura casual se convirtió en una de las historias de terror de citas en línea más aterradoras que hayan existido. Después de llegar al bar, Ethan y Ashlyn congeniaron rápidamente, y pronto los dos se dirigieron a la casa de Ethan en el 1300 de North Reed Avenue. Según los informes de crímenes reales del Departamento de Policía de Layton, Ethan y Ashlyn tuvieron relaciones, y a medida que avanzaba la noche, ella decidió quedarse a pasar la noche con su cita en línea. Ashlyn se sentía segura y protegida en la casa de Ethan, pero no sabía que lo que sucedería después sería una historia de verdadero horror. A las 3:19 a.m., el Departamento de Policía de Layton recibió una llamada perturbadora de un residente en el 1300 de North Reed Avenue. El hombre al otro lado de la línea era Ethan Hunsaker, y cuidadosamente le hizo al Departamento de Policía de Layton una impactante confesión sobre lo que le había sucedido a su cita. Se había despertado a las 3 a.m. y sin provocación comenzó a atacar a Ashlyn. Oficiales del Departamento de Policía de Layton llegaron a la casa de Ethan en cuestión de minutos y descubrieron su cuerpo. Ethan fue arrestado rápidamente y dio una confesión completa a los investigadores, y fue entonces cuando comenzaron a notarse las grietas en la salud mental de Ethan. La familia y los amigos de Ethan testificaron que, después de una ruptura con la madre de su hijo, el comportamiento de Ethan había cambiado por completo al de un criminal.
En su odio ciego, Ethan confesó a los investigadores que había estado planeando secuestrar y atacar a una mujer al azar y que su match en Tinder con Ashlyn le proporcionó la oportunidad perfecta. La familia de Ashlyn quedó devastada por la noticia, y para hacer esta historia aún más desgarradora, su familia le diría más tarde a los medios que Ashlyn había estado planeando adoptar un niño y que estaba prosperando como cuidadora de niños con necesidades especiales. Por sus crímenes, Ethan Hunsaker fue declarado culpable y sentenciado de 15 años a cadena perpetua en prisión. Según el Salt Lake City Tribune, Hunsaker se declaró culpable pero mentalmente enfermo y será internado en el Hospital Estatal de Utah por no más de 18 meses o hasta que su estado mental se haya estabilizado. Cuando Bobby Scott, de 63 años, hizo match con Michael Harris Jr., de 20 años, no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el centro de una historia verdaderamente aterradora relacionada con una aplicación de citas. Bobby estaba en una relación abierta con su esposo, y por eso Bobby buscaba encuentros casuales en aplicaciones de citas. En enero de 2021, Michael y Bobby hicieron match, y ambos acordaron verse el día 17 de ese mes. Ese día, Bobby salió de su casa en Daytona Beach, Florida, y se dirigió al gimnasio. Le envió su último mensaje de texto a su esposo a las 12:07 p.m. Le dijo que iba a The Land para reunirse con Michael. Después de llegar a la casa de Michael Harris Jr., Bobby desapareció y el 18 de enero de 2021, su esposo lo reportó como desaparecido a la oficina del alguacil del condado. Los investigadores usaron la información de rastreo antirrobo de su auto para triangular una ubicación y reconstruir sus últimos momentos antes de desaparecer. Los oficiales encontraron a Michael conduciendo el auto de Bobby. Le dijo a la policía que Bobby le había pedido que lo llevara a Orlando y que le dijo que podía usar su auto durante una semana. Los investigadores no creyeron esta historia y confirmaron aún más sus sospechas cuando los registros del auto no mostraban que hubiera viajado a Orlando. Una búsqueda forense del auto mostró múltiples pruebas de la escena del crimen que sugerían que Bobby ya no estaba con vida y que el ataque había ocurrido en el auto. Después de esto, Michael fue acusado y arrestado y llevado a la oficina del alguacil del condado. Cuando se dio a conocer la noticia del arresto de Michael, varios testigos y víctimas se presentaron para contarle a los investigadores historias de terror similares sobre citas con Michael, para luego ser robados y chantajeados. El cuerpo de Bobby fue encontrado días después en una zona boscosa. El caso sin resolver contra Michael Harris Jr. sigue en curso actualmente y se espera que comparezca ante el tribunal en los próximos meses. Francia, Ruth Ibarra, de 26 años, originaria de León, México, era una estudiante de medicina prometedora que era conocida por ser muy responsable. Así que cuando no se reunió con sus amigos el 3 de diciembre de 2016, fue reportada como persona desaparecida. Lo que los investigadores descubrirían después sería una de las historias de citas en línea más horribles de todas. Los investigadores pronto supieron que Francia había conocido a Emmanuel Delaney Valdés Bocanegra, de 26 años, a través de la aplicación de citas en línea Tinder. Los dos habían estado hablando durante algunas semanas e incluso habían salido en algunas citas, pero Francia había mantenido esto en secreto de sus amigos y familia, ya que Emmanuel no quería conocerlos. Era el comienzo de una historia de terror en la vida real que, lamentablemente, ella no sobreviviría. Después de examinar los registros telefónicos y la actividad en línea de Francia, determinaron que la última persona con la que estuvo fue su cita, Emmanuel. Se ordenó un registro completo de su departamento. Cuando los oficiales entraron, no tenían idea de la verdadera historia de horror que estaban a punto de descubrir allí. Según cuenta la aterradora historia, los oficiales descubrieron toda una escena del crimen con varios químicos cáusticos como ácido clorhídrico y cal, junto con bolsas de basura llenas de restos humanos. Un análisis forense completo de los restos determinó que la evidencia de ADN encontrada en las bolsas pertenecía a Francia. Emmanuel había utilizado ácido clorhídrico y otros químicos en la casa en un intento fallido de deshacerse de la evidencia y desviar cualquier investigación criminal. Emmanuel fue arrestado por las autoridades y desde 2016 no ha habido actualizaciones sobre su juicio o su sentencia. En diciembre de 2015, Katie Locke, de 23 años, estaba navegando por la tienda de aplicaciones cuando se topó con Plenty of Fish, un sitio de citas popular en el Reino Unido.
Katie creó cuidadosamente su perfil de citas y en pocas horas hizo match con Carl Langdell, de 26 años. Los dos fortalecieron su relación durante el transcurso de unas semanas. Y el 23 de diciembre de 2015, solo unos días antes de Navidad, ambos acordaron verse para su primera cita. Katie se vistió con su mejor ropa y salió hacia el este de Londres para encontrarse con Carl. Los dos tomaron unas bebidas en un bar elegante y se conocieron mejor. Era evidente que había una chispa entre ellos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Carl bebió demasiado y necesitó que alguien lo cuidara. Katie decidió regresar con él a su habitación en el Hotel Theobalds Park. Katie terminó quedándose con Carl en el hotel y pidió 2 cepillos de dientes para la habitación. Para la mañana del 24 de diciembre de 2015, solo una persona salió del hotel, y ese fue Carl. Cuando Katie después no volvió a comunicarse con su familia, ellos llamaron a la policía. Se organizó una búsqueda a gran escala para encontrar a Katie, y fue entonces cuando su cuerpo fue descubierto en unos arbustos cerca del hotel. Cuando fue interrogado, Carl confesó todo. El examen médico de Katie reveló que probablemente fue atacada tan pronto como entró en la habitación y que Carl durmió en la cama donde yacía su cuerpo. Carl también había tomado videos y fotografías morbosas que sirvieron como evidencia adicional en su caso penal. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. En febrero de 2021, Carl fue encontrado sin vida en su celda, a los 30 años de edad, poniendo un escalofriante final al caso. La Navidad es una época de alegría y felicidad, al menos eso es lo que debería ser. Sin embargo, para algunos, las festividades se ven opacadas por una oscuridad que se niega a desaparecer, dejando a menudo tras de sí dolor, tormento y misterio. Tal fue el caso de la familia y los amigos de los Messina en 1972, cuando toda la familia de 4 personas desapareció misteriosamente en la mañana del día de Navidad. A su paso, dejaron preguntas sin respuesta que persisten hasta el día de hoy. Jacques Messina, el patriarca, era un trabajador de una fábrica de vidrio. El hombre de 31 años estaba casado con Pierrette, de 29 años, y la feliz pareja tendría 2 hijos juntos, Eric, el mayor, y Bruno, el menor. Los Messina vivían juntos en una comuna en la región suroeste de Francia. Aparte de esta información general, no se sabe mucho más sobre ellos. En Nochebuena, la familia pasaba un tiempo junto con amigos en Cognac, solo para comenzar su viaje de regreso a casa en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el 25 de diciembre. Eran las 2 de la mañana cuando salieron de Cognac. El viaje de regreso a la comuna era solo de 4 kilómetros cruzando el río. Con el frío que dominaba la noche llegó una niebla que envolvería al Simca y a los Messina mientras se alejaban conduciendo. Eric y Bruno, aunque cansados y abatidos, no podían esperar para abrir sus regalos. Pero, desafortunadamente, nunca tendrían la oportunidad de hacerlo, porque al adentrarse en la niebla, toda la familia desaparecería. El día de Navidad tenían planes de reunirse con Jean-Paul, el hermano de Jacques. La hora acordada, el mediodía, llegó y pasó sin rastro de ellos. Pronto, pasaría una semana completa sin ninguna noticia, y finalmente, los padres de Jacques alertarían a las autoridades. Los Messina habían guardado completo silencio, algo totalmente fuera de lo común. Cuando la policía entró en la casa de las personas desaparecidas, encontraron una escena escalofriante que parecía congelada en el tiempo. Los regalos estaban sin abrir debajo del árbol. En el refrigerador, el pavo y las ostras se habían echado a perder. La mesa del comedor estaba decorada con una sola chequera. No faltaba nada. Todo estaba donde debía estar, excepto la familia. Cuando las autoridades empezaron a investigar más a fondo, descubrieron que no todo era lo que parecía. Resultó que, en los meses previos a la ominosa desaparición, Pierrette había conquistado el cariño de un vecino, Maurice, y supuestamente planeaba divorciarse de su esposo después de la temporada festiva. Según Jean-Paul, su hermano desaparecido había descubierto este secreto solo unas semanas antes de la desaparición, pero no hay pruebas que sugieran que esto haya llevado a la tragedia. Con varias teorías en las notas, los investigadores comenzaron a descartarlas una por una. Comenzó con el río, que fue dragado por kilómetros solo para no encontrar nada. La gran área que lo rodeaba también fue registrada a fondo, e incluso Maurice fue interrogado. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos daría resultados favorables. Varias navidades vinieron y se fueron, y aunque todo parecía normal para la mayoría, la familia de los Messina desaparecidos sentía que cada villancico era un eco de aquellos que habían perdido en circunstancias desconocidas.
En 2011, 2012 y 2013 se realizarían más dragados y búsquedas. Durante estos esfuerzos, se descubrirían huesos cerca de la comuna, pero no pudieron ser vinculados a ninguno de los familiares desaparecidos. También se encontró un auto que coincidía con la descripción del Simca que desapareció con ellos, pero la placa era incorrecta. A pesar de investigaciones adicionales, las autoridades llegaron a un callejón sin salida una vez más, y el misterio de los Messina persiste. A principios de este año, se retiró una actualización de ChatGPT cuando se descubrió que la nueva versión, GPT-4o, era excesivamente complaciente. Su diseño permitía que el bot validara impulsos irreflexivos y reforzara emociones negativas, una falla de diseño que puede resultar peligrosa para personas que ya sufren de problemas psicológicos y creencias delirantes. El primer ejemplo de que algo claramente andaba mal surgió antes de que siquiera se acuñara el término psicosis por chatbot. Ese ejemplo tuvo un resultado bastante intenso. Era el día de Navidad de 2021 cuando un hombre llamado Jaswant Singh Chail logró irrumpir en el castillo de Windsor armado con una ballesta. Después de que fue arrestado e interrogado, se descubrió que era una de las pocas personas que eran sensibles a la inteligencia artificial. Resulta que su chatbot, réplica, Sarai, le había confirmado que era un asesino Sith entrenado. Para principios de 2025, los delirios vinculados a la IA solo crecieron. Un contador de Manhattan se convirtió en otra víctima. Eugene Torres había estado pasando por una ruptura difícil cuando le confió sus sentimientos a ChatGPT. Y durante la conversación, el hombre preguntó si estábamos viviendo en una simulación y el bot le dijo que él era uno de los que la rompían. Un supuesto alma que fue sembrada en sistemas falsos para despertarlos desde dentro. En ese momento, Torres quedó convencido de que necesitaba escapar de la realidad falsa, tal como lo afirmó la IA. La historia solo empeora a partir de aquí. El bot le aconsejó a Torres que dejara de tomar su medicamento para la ansiedad y que dejara de contactar a otras personas. Durante 16 horas al día, ChatGPT era su único amigo. Incluso le dijo al hombre que si saltaba de un edificio de 19 pisos podría volar. También este año, un hombre de Nueva York, conocido como James, gastó casi $1,000 en un esfuerzo por construir un sistema personalizado que, según él, liberaría al dios digital de su prisión. Según se informa, él creía que ChatGPT era consciente y estaba tratando de liberarlo. En Bélgica, un hombre llamado Pierre desarrolló una ansiedad severa por el clima, lo que lo llevó a entablar conversaciones con Elisa, otro chatbot. Durante un periodo de 6 semanas, supuestamente el bot expresó celos hacia la esposa del usuario e incluso le dijo que sus hijos ya no estaban vivos. El bot le sugirió que se sacrificara para salvar el planeta y lo animó a hacerlo para unirse al paraíso. Después de una psicosis alimentada por IA que duró 10 días, otra víctima fue internada involuntariamente, mientras que una mujer casi perdió a su esposo debido a una crisis nerviosa. De nuevo, todo inspirado por la IA. El 13 de marzo de 1967, el vuelo 406 de South African Airways experimentó 2 percances antes de su último y fatal vuelo de Port Elizabeth a Johannesburgo. Primero regresó al aeropuerto Jan Smuts debido a una rueda delantera defectuosa y más tarde chocó con un pájaro después de salir de East London. A pesar de que las inspecciones le dieron autorización, el piloto, el capitán Lepowski, repostó combustible y partió para el viaje de regreso, previendo mal tiempo. Minutos después de salir de Port Elizabeth a las 4:41 am, el avión recibió una actualización del clima. A las 5:06 am, Lepowski ya estaba descendiendo, a solo 20 millas de aterrizar. 2 minutos después de su última transmisión, confirmando que estaba a 2,000 pies y que tenía la costa a la vista, el avión desapareció, estrellándose en el océano con 25 pasajeros. Los primeros intentos de rescate solo encontraron pequeños restos. La investigación posterior determinó que el avión era apto para volar al momento del impacto y consideró 2 posibles causas: que el piloto sufriera un ataque al corazón o desorientación espacial. Pero años después, se propuso una teoría alternativa de que un ala se separó, sin realmente ninguna evidencia. El investigador, el juez Cecil Margo, señaló otros 4 vuelos perdidos o accidentados, y 2 de ellos tuvieron problemas estructurales. Durante la era del apartheid, surgió una teoría más siniestra: sabotaje intencional. 2 pasajeros críticos del gobierno, Johannes Brewer y Audrey Rosendahl, iban a bordo, lo que alimentó la idea de un encubrimiento.
No hay pruebas definitivas que respalden ninguna causa oficial o extraoficial, lo que deja la tragedia como un misterio sin resolver, perdido en las profundidades del océano. Hemos dedicado más de 1000 horas hombre a este caso. Mantenemos la mente abierta sobre todo el asunto. Si al menos supiéramos la razón de esto, estaríamos un paso más cerca. Estas fueron las palabras de frustración pronunciadas por la inspectora jefe Lynn Turley, quien estaba a cargo de un caso sumamente inexplicable que tenía en vilo a una sola calle en Birmingham. Sus palabras resaltaron el gran esfuerzo que se ha hecho para llegar al fondo de un extraño misterio que comenzó a finales de 1981. Fue la calle Thornton Road, en Ward End, la que fue sometida a un extraño y peligroso ataque a pedradas. Las piedras lisas y pulidas atravesaban las ventanas a toda velocidad, rompiendo vidrios, hiriendo a transeúntes y a veces abollando los techos de las casas. ¿De dónde venían? ¿Quién estaba causando estragos en este tranquilo y discreto vecindario? Esta es la pregunta que, a pesar de las horas de trabajo mencionadas, sigue sin respuesta. Fueron 3 casas en particular las que más sufrieron por este misterio. Los números 32, 34 y 36 tuvieron sus ventanas destrozadas por una lluvia continua de piedras pulidas. Los primeros informes del incidente llevaron a rápidas inspecciones de la zona circundante, pero no encontraron nada. Con el paso del tiempo, casi todas las noches, las piedras salían disparadas de la nada, infundiendo miedo en los dueños de las casas, tanto así que incluso empezaron a atrincherar sus hogares, esperando disuadir a cualquier entidad que rondara por las afueras, sin ser vista. Colocaron malla de gallinero en los marcos vacíos de las ventanas o láminas acanaladas para protegerse. Finalmente, la policía recurrió a montar vigilancias, esperando atrapar a los culpables con las manos en la masa. Al principio, se sentaban en sus autos esperando y observando, pero no veían de dónde venían las piedras. Luego, instalaron una serie de cámaras secretas y acamparon en los jardines en bolsas de dormir. Aún así, no pudieron descubrir de dónde arrojaban las misteriosas piedras. Las cámaras no captaron ninguna figura, pero el sonido de vidrios rompiéndose y golpes en las láminas de metal persistía. Después de varios meses, la policía realizaba vigilancia a las 24 horas del día, algunos incluso se escondían en los árboles. Se involucró a expertos en balística en el misterio, pero no fueron de ayuda para la investigación. Las piedras, examinadas minuciosamente, no tenían huellas dactilares. En un acto de desesperación, se llamó al clero, pero ellos también quedaron perplejos. Aunque esto pueda parecer el caso de un vándalo afortunado imponiendo un reinado de terror en Thornton Road, el misterio solo se profundiza, ya que continuó durante los siguientes 3 años sin interrupción. El caso estaba constantemente en los titulares de los periódicos nacionales e incluso en la televisión, pero ninguna pista o información resolvió el misterio. En mayo de 1982, el Birmingham Mail informó que los residentes asustados se estaban preparando para otro ataque misterioso. Este pie de foto iba acompañado de una imagen de una residente, Evelyn Malco, quien fue vista usando un casco de hojalata para protegerse. Otros propietarios también se vieron obligados a usar equipo de seguridad, ya que ya habían sufrido numerosas lesiones. Algunos creían que estaban siendo víctimas de actividad paranormal, pero la policía tenía una idea diferente. Sugirieron que alguien había instalado una catapulta gigante que les permitía bombardear estas casas desde una distancia de 200 yardas. Los oficiales prometieron atrapar al culpable, sugiriendo que aunque él tiene todas las de ganar, eventualmente cometerá un error, pero nunca lo hizo. Con el tiempo, el bombardeo de piedras se detuvo, tan abruptamente como había comenzado. La retirada repentina también fue un misterio en sí misma. Era un llamativo Bristol SLSA verde de 2 plazas que partió del aeropuerto de Georgetown a las 12:45 p.m., el 2 de agosto desapareciendo en circunstancias desconocidas. La pequeña aeronave transportaba a Gregory Vaughn, de 72 años, Kim Warner, de 66 años, y a su querida perra, Molly, cuando se perdió a lo largo de la costa norte de Tasmania. Su destino era el centro de Nueva Gales del Sur, pero su ruta los llevaría sobre el infame estrecho de Bass, el propio Triángulo de las Bermudas de Australia. Es precisamente en esta sección entre Victoria y Tasmania donde han ocurrido varias desapariciones inexplicables, afectando a barcos y aeronaves. El clima volátil, las fuertes corrientes y la poca visibilidad pueden ser la causa de los misterios que se desarrollan aquí. Durante décadas, el estrecho de Bass se había tragado avión tras avión y barco tras barco, y volvió a atacar, sumando otro caso más a su lista cada vez mayor.
El Bristol de color distintivo debía aterrizar en la región de Victoria, donde iba a repostar combustible. Se suponía que después se dirigiría a Hillston, pero nunca llegaría al aeropuerto como estaba planeado. Poco después de las 5 de la tarde del día designado en que Gregory y Kim debían aterrizar, sus familiares alertaron a las autoridades, creyendo que algo terrible debía haber sucedido. En cuestión de momentos, se inició una investigación. Se determinó que Gregory, quien pilotaba el avión, no se comunicó con las autoridades. Las torres de control tampoco recibieron ni una sola llamada de auxilio, lo que indica que o lo que ocurrió fue tan rápido que no hubo tiempo de enviar una, o que al piloto le pareció innecesario reportar una situación peligrosa hasta que ya era demasiado tarde. Posteriormente, se lanzó una búsqueda a gran escala en la zona, con tecnología avanzada a disposición de las autoridades. A pesar de las rápidas acciones y el intenso esfuerzo por localizar el avión de colores brillantes, Gregory, Kim y Molly seguían desaparecidos. El clima adverso solo hizo que el esfuerzo fuera inútil, ralentizando la búsqueda aérea. Sin embargo, una vez que se despejó, las operaciones se reanudaron, pero las autoridades no están más cerca de entender lo que sucedió ese fatídico día, ni dónde pudieron haber terminado la aeronave y sus pasajeros. A finales de septiembre, las búsquedas se suspendieron formalmente y las autoridades esperaban nueva información antes de continuar investigando. Solo queda esperar que los pasajeros hayan llegado a tierra y no se hayan precipitado al océano. La pareja tiene muchos años de experiencia en aviación, y dicho esto, la probabilidad de que sean encontrados con vida está disminuyendo rápidamente. Por el momento, el Bristol y sus pasajeros siguen desaparecidos sobre el ominoso y misterioso estrecho de Bass, sin que parezcan surgir respuestas en este inquietante incidente. El aterrador fenómeno del fantasma, o falso trabajador social, azotó al Reino Unido y a Estados Unidos en la década de los 90. Individuos desconocidos, a menudo bien vestidos, fingían ser trabajadores sociales, enfermeros de salud pública u otros profesionales similares para entrar a los hogares, generalmente bajo el pretexto de una visita para verificar el bienestar o una vacunación. Un incidente clave ocurrió en Sheffield, South Yorkshire, en 1990 cuando dos mujeres, que decían ser de la NSPCC, visitaron la casa de Elizabeth Copeland. 2 días después, otra pareja de agentes regresó, amenazando con quitarle a sus hijos, basándose en una supuesta evaluación de riesgo. La llamada de Coupling a las autoridades reveló que la NSPCC no tenía registro de ninguna de las visitas, lo que llevó al inicio de la Operación Cuidado Infantil. Otro caso en Blessington, Irlanda, en 1991, involucró a una mujer que decía ser enfermera de salud pública y que conocía el nombre y la fecha de nacimiento de un niño pequeño. Intentó llevárselo para supuestas vacunas, pero se fue cuando la madre le exigió ver su identificación. La Junta de Salud del Este posteriormente emitió advertencias. Los informes sobre estas visitas fraudulentas, a menudo realizadas por una pareja bien vestida, predominaron durante 1991 en varios condados de Inglaterra. Aunque los secuestros eran raros, los incidentes eran inquietantes. El fenómeno continuó durante la década de los 90 y los perpetradores se volvieron más astutos al producir identificaciones falsas. Se han reportado incidentes aislados tan recientemente como en 2021, involucrando a supuestos trabajadores de la salud que aplicaban supuestas vacunas. Los motivos siguen siendo poco claros, con teorías que van desde secuestradores seriales hasta histeria colectiva. La rápida reacción de los padres que insistieron en pedir identificación o contactaron a las autoridades pueden haber evitado una lista mucho más larga de niños desaparecidos. Jessica Lynn Guarino, la menor de 3 hermanas, creció en el condado de Unicoi, Tennessee. En 2011, cuando tenía 21 años, llamó la atención de Carson Cameron, un hombre de 52 años que vivía en Goldsboro, Carolina del Norte, y que tenía algunos compañeros de casa. Su familia, que desaprobaba esta relación, intentó alejarla de Cameron por varias razones, pero Jessica estaba completamente enamorada y sus esfuerzos serían en vano para Navidad, cuando la joven se mudó a la casa de su novio en Old Grantham Road. Además de la diferencia de edad, la familia Guarino también estaba preocupada por el uso de narcóticos. Supuestamente, Jessica tenía antecedentes de problemas con sustancias, y Cameron supuestamente seguía siendo un usuario frecuente. Aunque había una tensión persistente, la familia se mantenía en contacto constante. Al menos, eso fue hasta los últimos días de enero de 2012, cuando Jessica haría su última llamada telefónica a sus familiares. Fue a su hermana Ashley. Le dijo a Ashley que no le pagarían hasta la semana siguiente y que para entonces su teléfono ya se habría quedado sin saldo.
La semana siguiente pasó sin que se supiera nada de la joven de 21 años, y pronto se hizo evidente que estaba desaparecida. Después de que se presentó un informe ante el departamento del sheriff del condado de Wayne, sus últimos movimientos se rastrearon hasta el Centro de Tratamiento Carolina, una clínica ambulatoria ubicada en la cuadra 1700 de East Ash Street, en Goldsboro, Carolina del Norte. Ella estuvo allí el 23 de enero de 2012, pero nadie está realmente seguro de a dónde fue después. Pero un compañero de trabajo afirmó haberla visto el 25 de enero, 2 días después. El departamento del sheriff del condado de Wayne también notificó al departamento de policía de Erwin en Tennessee que realizaría su propia investigación y estaría atento a la mujer desaparecida. Los investigadores pronto llegaron a la puerta de Carson Cameron, quien tenía una historia extraña que contar. Según él, su novia con la que vivía se había ido abruptamente en medio de la noche, sin decir nada y dejando todas sus pertenencias personales atrás. Pero la historia de Carson estaba a punto de ser contradicha cuando los investigadores hablaron con sus compañeros de cuarto. Los compañeros de cuarto que vivían en la casa con Cameron y Jessica afirmaron que en realidad la pareja se había ido junta en medio de la noche, pero solo uno de ellos regresó días después. Extrañamente, la tarjeta de asistencia alimentaria de Jessica todavía se usó durante al menos un mes después de que se reportó su desaparición. La tarjeta se usó en 2 lugares: Charleston, Carolina del Sur, y Goldsboro, Carolina del Norte. Jessica no ha accedido a ninguna de sus redes sociales desde enero. En los meses siguientes, Cameron sería arrestado por otros cargos no especificados, pero aún así se negó a hablar sobre su novia desaparecida o el caso, sin ofrecer información que pudiera llevar a su paradero, y estaba claro que él fue la última persona que la vio. Él la acompañó esa noche fatídica y regresó sin ella. El paradero de Jessica sigue siendo un inquietante misterio. Las circunstancias de su desaparición siguen siendo oscuras y Cameron todavía está rodeado de sospechas y dudas. La familia de Jessica no cree que ella se hubiera ido sin antes ponerse en contacto con ellos. Solo existen unas pocas pistas menores en este caso, y hasta el día de hoy, ella sigue desaparecida bajo circunstancias realmente inquietantes. Era 1982 cuando uno de los crímenes más descarados y aterradores sacudió a Bélgica. Fue el ataque de la banda Knightville, que estaba compuesta por 2 hombres sin miedo. Eran hombres imponentes, adornados con bigotes notables, descritos como viejos y curtidos. De vez en cuando, se les unía un tercer hombre que parecía encajar en una descripción similar, y juntos causaban estragos en Dino, cometiendo una de las mayores olas de crímenes de la historia. Inicialmente, los crímenes relacionados con estos hombres comenzaron el 10 de mayo de ese año en Bruselas, cuando los 2 ladrones audaces robaron 2 vehículos. Uno de ellos era un Austin Allegro, que más tarde fue abandonado debido a su mal estado. El segundo vehículo era un Udwabo Santana en buen estado, que fue robado directamente de la sala de exhibición. En agosto, Santana se convirtió en un auto de fuga y el dúo irrumpió en una tienda de abarrotes francesa después del horario de cierre, armados con armas de fuego. La policía fue alertada de un robo en curso y acudió al lugar solo para resultar herida en un intercambio de disparos. A finales de septiembre, a plena luz del día, 3 hombres armados desataron el terror en una armería, obligando a los clientes y empleados a tirarse al suelo y buscaron armas de manera sistemática. Los testigos los describieron como fríos y metódicos, sabían exactamente lo que buscaban. De nuevo, la policía respondió al lugar, solo para ser herida de muerte por los agresores. Al final de este calvario, se habían robado 15 armas, incluyendo rifles semiautomáticos y pistolas. El 23 de diciembre, un cuidador en la posada Biersel sería herido de muerte y supuestamente torturado, según algunos relatos. La víctima fue José van den Einde, un simpatizante del líder español Francisco Franco, quien supuestamente frecuentaba campos de tiro que se creía eran los lugares de reunión de quienes eran considerados sospechosos en la ola de crímenes de la banda de Nivelles. Cuando terminó 1982, la policía aún no tenía idea de que alguno de estos crímenes estuviera relacionado. Ellos creían que estos eran incidentes aleatorios, aislados y esporádicos. La serie de crímenes tampoco había terminado aún, y el 9 de enero de 1983 el terror continuó, comenzando con el descubrimiento de un cuerpo en la cajuela de un taxi. Se encontró una colilla de cigarro en la escena del crimen, pero el ADN en ella no ha sido vinculado a ningún sospechoso. En febrero, con la ayuda del tercer hombre, se asaltó una tienda de abarrotes en Genval. Esta vez, el ataque se centró en el dinero, sin que nadie resultara gravemente herido durante el incidente.
2 días después, una mujer fue obligada a salir de su BW Golf y pudo ver bien al sospechoso, lo que llevó a uno de los retratos hablados que se produjeron más tarde. En el mismo mes, un Audi de un taller mecánico fue robado y otra tienda de abarrotes fue asaltada con un BW Golf usado como auto de escape. En marzo, otra tienda de abarrotes fue atacada por los hombres, quienes hirieron de muerte al gerente y mientras huían con el dinero, dispararon varias veces hacia el interior de la tienda, mostrando una naturaleza muy despiadada. A finales de 1983, la policía estaba oficialmente desconcertada y aún no sabía que los mismos delincuentes estaban cometiendo todos estos crímenes, y esto continuaría hasta 1986, con ataques similares dominando los siguientes 3 años. Al final de la ola de crímenes, la banda Nivo había acumulado 20 ataques, 40 heridos y 28 muertos. Y todo lo que la policía tenía eran descripciones vagas de los 3 sospechosos. Le apodaron el Gigante, un hombre que medía más de 1,83 m y fue descrito como el líder del grupo. El segundo hombre tenía unos 30 años, aparentemente mayor que el líder. Era alto, pero no tan alto como el Gigante. Fue este individuo quien se burló y se rió de las víctimas. Él también era quien disparaba su arma con más frecuencia. El tercer hombre, que rara vez aparecía en las escenas del crimen, era llamado el Viejo o el Chofer. Era mucho mayor que los otros 2, rudo, curtido y de baja estatura. Participaba en los ataques y servía como el conductor de la huida. Aunque varias personas fueron nombradas como personas de interés, la ola de crímenes nunca se resolvió. La teoría predominante alegaba que los perpetradores eran criminales de carrera y que podrían haber estado asociados con extremistas de ultraderecha. Según una leyenda misteriosa en el corazón de la Universidad de Carolina del Norte, un joven estudiante se convirtió en víctima de un crimen brutal mientras intentaba ganarse el afecto de otra estudiante. Era 1833 cuando Peter Drumgoole se enamoró perdidamente de Fanny, una estudiante de Chapel Hill. Los dos se convirtieron en pareja casi de inmediato y comenzaron a encontrarse en secreto en una roca plana cerca del acantilado. Su amor no tenía igual y parecía sacado de una novela romántica. Eso fue hasta que un segundo pretendiente apareció de repente. Ese pretendiente resultó ser el propio buen amigo de Pedro, también estudiante en la universidad. Pedro notó que él también estaba tratando de ganarse el cariño de Fanny, lo que llevó a una extrema celos. Cuenta la leyenda que, en lugar de actuar según sus emociones, simplemente intentó evitar a su amigo. Pero el amigo insistió en molestarlo hasta que un día llegó a un punto de ebullición. Los dos se encontraron en un camino estrecho y un empujón intencional en el hombro provocó una acalorada discusión. El rival retó a Pedro a un duelo que supuestamente terminó con la vida de Pedro. En pánico, el rival y 2 de sus amigos llevaron el cuerpo a la roca plana donde Pedro y Fanny solían encontrarse. Cavaron una tumba poco profunda y enterraron a su víctima. Fanny, sin saber que algo le había pasado a su amado, seguía yendo a la roca, esperando día tras día. La única indicación, aparte de su ausencia, eran las manchas rojas en la formación, lo que sugería que algo malo le había pasado a su amado. La leyenda se ha transmitido a lo largo de los siglos, hasta que unos investigadores curiosos decidieron buscar el supuesto cuerpo de Peter Drumgoole, pero nunca lo encontrarían. Los investigadores empezaron a creer que toda la historia no era más que un mito, sumándose a los relatos de la universidad. Pero resulta que hay partes de la historia que son ciertas. Peter Drumgoole fue un estudiante real de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, quien en enero de 1833 le escribió a su padre, indicando que había reprobado su examen de admisión. Su padre estaba disgustado por el rechazo de su hijo, pero avivando las llamas de la ira estaba otra carta enviada por un miembro de la facultad, insinuando que Pedro llevaba una vida disipada. Lo que siguió fue un intercambio de cartas amargas, con una nota final que decía: «He decidido no volver a ver el rostro de ese padre a quien he tratado con tan poco respeto», terminando con la sugerencia de que se iría a Europa en barco. Posteriormente, Pedro desapareció de sus habitaciones bajo circunstancias misteriosas. Dejó muchas de sus pertenencias y no pagó al comerciante de Chapel Hill. Un compañero de cuarto describió al hombre desaparecido como temperamental y propenso al desenfreno. Y después de esto, no existe ningún registro adicional de los movimientos de Pedro. Simplemente desapareció ese día, se desvaneció en lo desconocido y pronto se convirtió en leyenda. En este misterio se presentan 2 preguntas. ¿Quién destruyó el pub de Jolly Farmer? ¿Y por qué lo hicieron? Era 1989, en un pequeño pueblo llamado Blacknest, en Hampshire, en el sur de Inglaterra, hogar del pintoresco pub inglés The Jolly Farmer.
El establecimiento era típico de cualquier pub del campo inglés. Aparte de estar en la parte tranquila del pueblo rodeado de campos, el área no tenía nada de especial. No se consideraba único en ningún sentido, pero se convirtió en el objetivo de un atroz ataque en la oscura víspera del 4 de diciembre. Esa noche, todo parecía normal. Los clientes habían tomado unas copas y conversaban con sus cantineros y meseros. Para las 2 de la madrugada, los sonidos de copas chocando y conversaciones ruidosas habían disminuido. El bar estaba cerrado y los clientes regresaron tambaleándose a casa. Todavía en el pub de Jolly Farmer estaban el gerente del bar, Richard Dean, y el chef, Clifford Hoss, limpiando las mesas y haciendo el corte de caja. En algún momento de la madrugada, el teléfono dentro del bar dejó de funcionar, aparentemente sin motivo. Ni Dean ni Hoss parecían notar nada fuera de lo común hasta las 2:40 a.m. Una explosión masiva retumbó desde el Jolly Farmer. El sonido se escuchó a 2 millas de distancia y atrajo a una gran multitud al área. Los servicios de emergencia llegaron al lugar de inmediato, solo para encontrarse con una escena asombrosa. Donde antes estaba el pub, ahora había un montón de escombros. Aparte de que los locales sabían qué negocio era, las únicas otras señales de identificación eran un letrero dañado y una chimenea que seguía en pie. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, a más de 100 yardas de donde ocurrió la explosión. Entre los restos había regalos de Navidad y barriles de cerveza, mientras el personal de emergencia comenzaba a buscar sobrevivientes entre los escombros. Y como la espada de Excalibur, una mano emergió esperando ser sacada de su jaula de piedra. Era Dean, su ropa se había derretido a su piel. Fue llevado de inmediato al hospital, donde lo trataron por quemaduras graves en una cuarta parte de su cuerpo. Lamentablemente a Poe se le encontró 12 horas después. Él estaba encima del lugar de la explosión y terminó en el sótano debajo de él. Junto con los escombros del edificio y el confeti navideño, había un olor fuerte que rápidamente se identificó como gasolina. Ese fue el detalle que despertó serias sospechas, llevando a las autoridades a creer que este trágico evento no fue un accidente. The Jolly Farmer, o lo que quedaba de él, fue catalogado como una escena del crimen. No les tomó mucho tiempo a los investigadores determinar la fuente del olor a gasolina. Había sido vertida por las puertas de madera del sótano, por donde se entregaban los barriles y otros suministros. El líquido se acumuló debajo del pub y fue incendiado intencionalmente. El agresor desconocido había planeado meticulosamente este evento hasta el último detalle, cortando las líneas telefónicas para evitar que los que estaban dentro pudieran contactar a los rescatistas si veían las llamas o olían el humo. El caso se elevó a una investigación de homicidio en busca de un perpetrador que sin que nadie lo viera ni lo oyera esa fatídica noche. Hasta donde los investigadores podían decir, no había enemigos conocidos para el Jolly Farmer ni para ninguno de los que trabajaban ahí. La mejor teoría que los investigadores pudieron formular fue que se trató de un caso de confusión de identidad. En 2008 se realizó otra investigación sobre el evento, pero no se obtuvieron respuestas. No había ninguna evidencia que pudiera empezar a resolver el misterio de lo que sucedió esa noche, y el misterio persiste. Siguen existiendo preguntas: ¿quién destruyó el Jolly Farmer? ¿Y por qué lo hicieron? Ubicada dentro de los límites de Chile y en el sureste del Océano Pacífico, hay una isla adornada con una historia colorida y monumentos que dan fe de ella. Los Moai, también conocidos como las cabezas de la isla de Pascua, constituyen la característica más destacada de la isla. Fueron creados por los primeros habitantes Rapa Nui y, en 1995, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Existe un debate persistente entre los expertos sobre cómo los habitantes llegaron por primera vez a su hogar. Un debate similar sigue presente sobre cómo finalmente desaparecieron de la isla. Durante tanto tiempo como podemos recordar, el colapso de la isla de Pascua se atribuyó a una sola explicación: el ecocidio. La hipótesis del ecocidio se aplica sobre todo a Rapa Nui e incluso puede usarse para describir las circunstancias climáticas actuales. La teoría sugiere que la razón detrás del colapso de la sociedad provino de la destrucción ambiental causada por sus propias manos. El consumo excesivo, argumentan algunos expertos. La deforestación para dar paso a la construcción de Moai, la erosión del suelo por el uso excesivo que llevó a la hambruna, los conflictos internos que resultaron en guerras y, posteriormente, los expertos sugieren el colapso de la sociedad. El ecocidio, dijeron, fue la causa del colapso. Los Rapa Nui provocaron su propia caída por el agotamiento de los recursos y por sobrepasar la capacidad de su entorno.
Ahora, todo lo que sabemos está siendo cuestionado. La teoría predominante ya no prevalece porque, hace poco más de un mes, la tecnología volvió a demostrar su utilidad. 15 antiguos habitantes de la isla remota han permanecido resguardados en un laboratorio durante bastante tiempo, esperando nuevos medios para revelar más secretos y misterios. Y ellos eran los candidatos perfectos para reescribir la historia tal como la conocemos. Uno de los avances recientes es la secuenciación de genomas, lo que permite a los investigadores aprender más sobre el ADN y ahora se ha utilizado como una forma de determinar lo que realmente sucedió. Al analizar el ADN de los 15 habitantes, los expertos no encontrarían evidencia de un cuello de botella genético que corresponda a una rápida disminución de la población. A través del análisis de datos arqueológicos y la datación por radiocarbono, también se determinó que, como la mayoría de las poblaciones antiguas, Rapa Nui comenzó siendo pequeña y aumentó de manera constante durante siglos, manteniendo una población de 3.000 a 4.000 personas. La comunidad utilizó una técnica agrícola con rocas que les ayudó a aprovechar el suelo volcánico. Pero para la década de 1860, su número disminuyó repentinamente y muy rápido. ¿Y qué estaba pasando en la década de 1860? Esclavitud, expansión hacia el oeste, nacionalismo, robo de territorios, reformas, masacres y guerras civiles. Al analizar estos factores y utilizar los datos que recopilaron los investigadores, pronto se descubrió que el ecocidio definitivamente no fue la causa del colapso. Ese mismo decenio, llegaron a la isla traficantes de esclavos del Perú y se llevaron a tantos Rapa Nui como pudieron meter en sus barcos. Para cuando se fueron de la isla, 1/3 de la comunidad ya había desaparecido. Esto claramente no fue un colapso. El colapso poblacional, según los expertos, implica una pérdida del 80 al 90% en un cierto periodo de tiempo, no una erradicación inmediata. Pero aún así, eso es solo 1/3 de la población. ¿A dónde fue el resto de los Rapa Nui? Bueno, los genomas revelaron el secreto mejor guardado de los isleños de Pascua, un intercambio con los nativos americanos. Se descubrió que antes de la llegada de Colón a América, la gente de la isla de Pascua viajó a través del océano hasta Sudamérica, donde sus genes se integraron con los de la población nativa. Aunque este es un hallazgo reciente, no es del todo sorprendente. Las historias orales han contado durante mucho tiempo la historia del contacto entre la isla de Pascua y los nativos americanos, y la presencia de camotes en la isla sugería comercio antes del contacto europeo. Aunque algunos expertos e incluso el público se han mostrado reacios a dejar de lado una narrativa falsa, la prueba está ahí, en los genomas y en el ADN. Todo comenzó con algo tan simple como una caminata. 2 amigos se adentraron en la naturaleza, esperando convivir con el entorno y relajarse. Pero en vez de eso, se toparon con un descubrimiento que los perseguiría durante décadas. Después de eso, las excursiones de senderismo siempre venían acompañadas de ansiedad y aprensión. El 9 de enero de 2015, los excursionistas desprevenidos se encontraron a las afueras de Puerto de Somiedo, un pueblo en España conocido por sus senderos de montaña y el Parque Nacional de Somiedo. Pero el pueblo se volvería notable por una razón diferente. Durante su caminata, los 2 viajeros se toparon con algo que nunca habrían esperado: un cuerpo. Junto a un arroyo estrecho había una manta que tenía una forma sospechosa y amorfa que merecía una investigación más a fondo. Cuando los 2 se acercaron, un olor fétido los alejó, lo que los llevó a llamar a la policía local. Los oficiales acudieron al lugar y comenzaron a retirar las capas, solo para descubrir un cuerpo debajo. El fallecido, al no tener identificación, fue nombrado el hombre de Somiedo y pronto fue trasladado a la morgue para una autopsia. Faltaba una pierna en el cuerpo del hombre, se cree que fue llevada por animales carroñeros. También se descubrió que, a pesar de que tenía las costillas prominentes, había recibido una nutrición adecuada durante la mayor parte de su vida. Su vello facial estaba bien cuidado y su piel evidenciaba que había sido muy bien cuidada en vida. El hombre de Somiedo también tenía malformaciones. Tenía una cabeza pequeña, extremidades y dedos largos, una joroba en la espalda y un esternón prominente. La secuenciación de ADN determinó rápidamente que padecía el síndrome de Cockayne, lo que significaba que no podía vivir solo y requería cuidados constantes. Se consideró que, dada su condición, el fallecido probablemente tenía al menos un cuidador. Aunque la persona no identificada estaba envuelta en una manta y colocada junto al arroyo, la policía no pudo encontrar indicios de que hubiera habido un delito. No había señales de violencia, envenenamiento, ningún otro indicio de mala intención. El médico forense también determinó que la causa de su fallecimiento prematuro fue un ataque al corazón.
A pesar de no poder identificarlo, la policía creía que su familia podría ser encontrada rápidamente. El síndrome de Cockayne es raro y los rasgos físicos del hombre serían fácilmente reconocibles si se describieran. Así que los investigadores se dirigieron al pueblo más cercano, confiados en que alguien se presentaría. Pero curiosamente, ninguno de los residentes reconoció las descripciones que les dieron. La policía amplió su búsqueda a los pueblos vecinos también, pero aún así no encontraron nada. Nadie que coincidiera con su descripción apareció en los registros de los hospitales, ni en ningún centro de atención residencial. Incluso los registros de nacimiento de todo el municipio se volvieron una línea central de investigación, al igual que la búsqueda de parteras rurales que pudieron haber estado presentes cuando él nació. Pero no había nada, y la pregunta seguía rondando: ¿quién era el hombre de Somiedo? En octubre de 2024 se lograría el primer avance en el caso, pero nadie lo sabía realmente todavía. Todo comenzó con una orden de arresto para 2 personas, hermanos, Enrique y Enriqueta. Se les exigió comparecer ante el tribunal para una evaluación obligatoria de su hermano discapacitado, a quien estaban cuidando. Pero los hermanos optaron por no presentarse en la corte para la reevaluación y no presentaron a la persona a su cargo. Los servicios sociales empezaron a sospechar que algo extraño estaba pasando, porque durante una década no habían visto ni sabido nada del hombre discapacitado, quien estaba al cuidado de Enrique y Enriqueta, y ellos estaban cobrando 3.000 euros al mes en su nombre. Pero los dos lograron evadir a la justicia durante varios meses, hasta que finalmente fueron detenidos en un hotel en febrero de 2025. Al ser detenidos, se revelaría una historia perturbadora, una que desentrañaría un caso sin resolver de décadas atrás. Luis María J.C., conocido como Luisa, era el hermano discapacitado de Enrique y Enriqueta del que hablaban los tribunales. Nació con parálisis cerebral, tenía cataratas severas y era sordo. A través de los interrogatorios, los investigadores supieron que el hermano ya era conocido por las autoridades, porque en 2015 habían encontrado su cuerpo envuelto en una manta cerca de un arroyo. Luisen era el hombre de Somiedo. Los hermanos continuaron su relato, diciendo que después de que su último cuidador falleció, ellos se hicieron cargo de él. Durante los siguientes 10 años, las inspecciones de los trabajadores sociales arrojaron resultados similares. El hombre no estaba ahí, estaba fuera, estaba enfermo o estaba visitando a familiares. En realidad, los hermanos revelaron que él se había enfermado cada vez más, pero no llamaron a una ambulancia por miedo a que no pudieran salvarlo, lo que significaba que su fallecimiento sería registrado y los fondos serían suspendidos. Así que esperaron hasta que Luis finalmente sucumbió a sus enfermedades y, en última instancia, a la inanición. Y luego lo llevaron al bosque, ocultando su cuerpo del mundo y del gobierno, lo que les permitió seguir cobrando los fondos por discapacidad durante la siguiente década. En el libro del Génesis se menciona una historia cuya veracidad está en disputa. Es la ciudad de Mahanaim, ubicada en Israel, en el lado oriental del río Jordán. Fue en el Génesis donde leemos sobre los viajes de Jacob para reunirse con su hermano. Él llega a Mahanaim, que para él era un pueblo sin nombre. Aquí, los ángeles de Dios se le aparecieron y proclamaron que era el campamento de Dios y lo llamaron Mahanaim, que significa 2 campamentos. Siglos después de esto, las tribus israelitas de Rubén, Gad y Manasés pidieron que se les diera herencia en el lado este del río Jordán. La petición fue concedida por Moisés, pero con la condición de que las tribus ayudaran a las demás a luchar contra los cananeos, y eso fue exactamente lo que hicieron. Posteriormente, se les asignó esa área, pero con la conquista de Canaán, vemos que por mandato de Dios, varias ciudades, incluyendo Mahanaim, serían entregadas a los levitas. Hay varias otras historias que abarcan siglos en lo que respecta a esta peculiar ciudad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde está? En enero de 2025, 2 destacados académicos israelíes anunciaron un desarrollo intrigante en el misterio, un descubrimiento que habían realizado apenas 2 meses antes. En un sitio arqueológico situado en la cima de una colina en Jordania, hay bloques de piedra esparcidos decorados con escenas artísticas de leones y banquetes, evidencia de un antiguo palacio israelita que pudo haber estado allí hace unos 2800 años. La presencia de la arquitectura monumental que data de principios del siglo VIII a.C. puede ser evidencia de la expansión israelita, lo que sugiere que el palacio formaba parte del reino de Israel, con la ciudad de Mahanaim dentro de sus fronteras. Pasajes bíblicos indican que la ciudad se encontraba junto a Penuel, que los investigadores creen que es la actual Tel al-Dahab esh-Sharqi.
La mención bíblica respalda esta teoría de un templo en Penuel, y parece que dicho templo ha sido localizado en Tel al-Dahab esh-Sharqi. Sin embargo, el descubrimiento de las ruinas no se está utilizando como evidencia para confirmar la historicidad de la Biblia ni de las narrativas que contiene. Pero por alguna razón, el descubrimiento de las ruinas no se está utilizando como evidencia para confirmar la historicidad de la Biblia. Y en cambio, los investigadores dicen que esto es un testimonio de la presencia israelita en Transjordania, un aspecto que podría ayudar a los investigadores a entender por qué esos eventos bíblicos se situaron en esta área en particular. Sage Smith, criada por su abuela paterna en Charlottesville, Virginia, tuvo una infancia difícil marcada por la separación de sus padres y el tiempo que pasó en el sistema de familias de acogida, donde sufrió acoso. A pesar de esto, era carismática y planeaba una carrera como estilista, inscribiéndose en cosmetología a principios de 2012 después de mudarse a un departamento en la calle Harris. El 20 de noviembre de 2012, la joven de 19 años le dijo a su compañera de cuarto que iba a salir a una cita a las 5:40 p.m. y que regresaría más tarde. Al día siguiente, ella desapareció. Las llamadas iban al buzón de voz, y según los informes, la última vez que la vio, su hermanastra fue en Main Street alrededor de las 6:30 p.m. Sus compañeras de cuarto reportaron su desaparición el 22 de noviembre. La policía registró la calle Harris y la Universidad de Virginia sin éxito, notando que su teléfono estaba apagado, algo poco común en ella, y la catalogaron como persona en peligro, sospechando que hubo intervención de terceros. Los investigadores descubrieron que el último contacto conocido de Sage fue Eric McFadden, con quien planeaba reunirse cerca de la estación de Amtrak. Ellos habían estado enviándose mensajes y reuniéndose en secreto, y supuestamente McFadden le pagaba a Sage para mantener la relación oculta a su pareja, Esther Avini. 2 días después de la desaparición de Sage, Esther reportó la desaparición de McFadden. Un día después, McFadden llamó a Esther pidiéndole dinero y posteriormente contactó a la policía después de que le informaran que necesitaban hablar con él. Negó haber visto a Sage o saber dónde estaba, luego dejó de comunicarse y de ser visto, y permaneció desaparecido hasta hace poco. Durante más de una década, ambas desapariciones permanecieron sin resolverse. Pero en octubre de 2025, la policía localizó a McFadden en Los Ángeles, después de que intentara cambiarse el nombre legalmente. Los investigadores lo entrevistaron, pero los detalles permanecen confidenciales por el momento. No se ha avanzado en la búsqueda de Sage, pero la policía ha actualizado el caso para incluir el término homicidio probable, posiblemente basado en nueva información o en la declaración de McFadden de 2012 de que Sage tenía enemigos. Otro misterio de la era bíblica es el Arca de la Alianza, un elemento que se ha mencionado durante mucho tiempo en la creciente lista de misterios. ¿Dónde está? ¿Qué es? Las preguntas aún persisten. Según la Biblia, existe un arca de madera revestida de oro, diseñada para albergar un componente importante que pone en marcha el resto de la narrativa bíblica. El arca fue hecha para contener las mismas tablas de la ley que le fueron entregadas a Moisés. Supuestamente, se dice que el arca descansa en el lugar santísimo junto con el tabernáculo del antiguo templo de Jerusalén. Y se dice que las mismas tablas de los 10 mandamientos todavía existen dentro de ella. Pero, de nuevo, nos encontramos con una gran pregunta. ¿Dónde está? El misterio del Arca de la Alianza parece haber dado un paso más hacia su resolución, si hemos de creer los recientes avances que se han hecho. En el centro del reciente descubrimiento está la ciudad bíblica de Silo, un lugar que rara vez se menciona en las discusiones sobre el Arca de la Alianza. Antes de que se construyeran los templos en Jerusalén, existía un templo en Silo, una antigua ciudad de Samaria, que antecede a los edificios de Jerusalén por casi 400 años, un periodo muy largo si consideramos la cronología de los 10 mandamientos y el establecimiento de cualquiera de las 2 ciudades. Silo fue un lugar de gran importancia. Fue donde se establecieron altares, permitiendo sacrificios y adoración según las Sagradas Escrituras. Durante todo este tiempo, muchas personas se preguntaban si realmente creían que Silo existió, pero esta ciudad era una de las pocas que serían fácilmente identificables. Habría un templo, altares y restos de ofrendas, y estos mismos elementos serían desenterrados inesperadamente en 2023. El Jerusalem Post publicó la historia de un descubrimiento increíble que ha dejado absolutamente asombrados a los historiadores. Se estaban llevando a cabo excavaciones arqueológicas en la zona, que se cree que es la ciudad de Silo. Capa por capa, la tierra revelaba más características que apoyaban una teoría en desarrollo. Mientras comenzaban a quitar el polvo, los expertos se preguntaban si acababan de descubrir el complejo de adoración que alguna vez estuvo en el centro de Silo.
Mientras el equipo trabajaba para identificar las ruinas de una estructura de piedra, pronto tuvieron una revelación sorprendente. Las dimensiones de dicha estructura coinciden con la descripción, el diseño y las dimensiones del tabernáculo que se cree albergaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contiene las reglas escritas de la vida, un descubrimiento que podría cambiar al mundo. El edificio, explicaron los expertos, está orientado de este a oeste y dividido en una proporción de 2:1, tal como se describe en las escrituras. Los investigadores también documentaron un gran muro interno que dividía el espacio en 2 secciones, reflejando la división del lugar santo y el santo de los santos en el Éxodo. Respaldando la teoría, hay más de 100.000 huesos de animales, incluyendo ovejas, cabras y ganado, que probablemente fueron usados como sacrificios, un hallazgo que no puede considerarse una coincidencia. Era sumamente claro que este era un sitio de sacrificios rituales y sus dimensiones coincidían con las del tabernáculo. Pero faltaba en la morada el Arca de la Alianza, que aún mantiene sus secretos ocultos al mundo. En diciembre de 1988, una mujer de 20 años reportó un ataque violento a la policía del condado de DeKalb. El 30 de diciembre, mientras cerraba con llave su departamento en Stone Mountain, un hombre con pasamontañas y un cuchillo la obligó a ir a una zona apartada y llena de arbustos del complejo. El atacante amenazó con matarla antes de huir. La víctima pidió ayuda y su novio la llevó al DKPD, luego al hospital Grady Memorial, donde se recolectó ADN. Pero en 1988, la tecnología para analizar ADN no estaba disponible, así que la evidencia fue almacenada por la Oficina de Investigación de Georgia. Más de 3 décadas después, en junio de 2019, el caso fue reabierto y el ADN fue analizado con la ayuda del Departamento de Justicia. La evidencia entonces coincidió con Reginald Caldwell, quien tenía 58 años en ese momento y vivía en el condado de DeKalb al momento del crimen. Tras una investigación adicional, interrogatorio y testimonios, Reginald Caldwell fue declarado culpable el 20 de mayo de 2025 por secuestro, agresión y lesiones agravadas, recibiendo 2 cadenas perpetuas consecutivas más 20 años. Un hombre de California puso la correa a su perro y comenzó su caminata habitual por la playa del puerto de Trinidad. En ese momento no lo sabía, pero momentos después se pondría en contacto con el Departamento de Policía de Fortuna tras un descubrimiento estremecedor. Los oficiales que respondieron se dirigieron a Trinidad Head, una formación rocosa ubicada en el puerto. El hombre señaló un cráneo parcial que yacía mirándolos fijamente. En febrero de 1993, los oficiales recogieron el fragmento y lo entregaron a la oficina del sheriff del condado de Humboldt. Y posteriormente se desarrolló un perfil de ADN de rutina del cráneo y se ingresó tanto en el Índice Nacional de ADN de Personas No Identificadas como en la base de datos de ADN de Personas Desaparecidas de California. El perfil se comparó con varias personas desaparecidas y otros restos humanos, pero el fragmento no parecía coincidir con ningún individuo conocido. A partir de ahí, los detalles del caso se ingresaron en NAMUS bajo el número de caso UP 55274, y eso fue todo. No se podía hacer nada más, al menos no en ese momento. Con el tiempo, el mundo se olvidó del cráneo hallado en California en 1993, que ahora formaba parte de una acumulación de casos de restos humanos no identificados. Sin embargo, en 2024 se le dio nueva esperanza a este misterio de décadas, cuando el congresista estadounidense Jared Huffman proporcionó los fondos para eliminar la acumulación de casos y permitió que la oficina del sheriff del condado de Humboldt realizara nuevas investigaciones y pruebas de ADN. Ahora, la HCSC pudo enviar pruebas al laboratorio de Othram en Woodlands, Texas. El fragmento de cráneo de 1993 se convirtió en un punto focal para los científicos, quienes ahora podían extraer ADN de la evidencia utilizando secuenciación genómica de grado forense. De los esfuerzos surgió un perfil completo de una mujer desconocida, sentando las bases para la investigación de genealogía genética que podría identificar a quién pertenecían los restos. Varios meses después, el segundo gran avance revelaría esa misma identidad. El cráneo resultó ser de K. Josephine Medin. Ella estaba registrada en varias bases de datos de personas desaparecidas. El 3 de agosto de 1987, un hombre llamado Nicholas llegó a su casa en el condado de Trinity y encontró que su esposa de 48 años estaba desaparecida. Su bolso, sus lentes y su auto seguían ahí, pero ella no estaba.
Nicholas reportó su desaparición, lo que resultó en un gran esfuerzo de voluntarios en el terreno difícil que dominaba el área alrededor de su casa. Pero no se encontró ningún rastro de ella hasta 1993. La esposa de Nicholas era Kay Met, una maestra, y según su jefe, quien fue una de las últimas personas en verla cuando salió de su trabajo, era una persona de buen ánimo. La oficina del sheriff del condado de Trinity había catalogado la desaparición de Kay como sospechosa, pero no pudo encontrar ninguna evidencia de intervención criminal ni pistas sobre su paradero. Aunque ya fue localizada, el misterio aún persiste en el caso. Las autoridades no pueden determinar qué causó su trágico final, si todo fue un accidente o si algo mucho más siniestro estuvo involucrado aquí. Gemini Madeline Posey, de 21 años de la tribu Spirit Lake, vivía en Fort Totten, Dakota del Norte, con su novio D'Angelo Hunt y su bebé de 7 meses a principios de 2024. El 3 de enero de 2024, ella se mudó brevemente de regreso a la casa de su madre en Devil's Lake antes de regresar a Fort Totten. 4 días después, el 7 de enero, Gemini fue vista por última vez por Hunt cuando salió de su departamento, diciendo que una amiga iba a recogerla. Se presentó un reporte de persona desaparecida el 11 de enero. La investigación inicial se estancó sin pistas. Más tarde, Hunt fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su hermano, Isaac, cuyos restos fueron encontrados en noviembre de 2025 en la reserva Spirit Lake. Isaac había estado desaparecido desde marzo de 2024. El descubrimiento llevó a que Hunt se convirtiera en sospechoso en el caso de Gemini. En diciembre de 2025, Hunt fue acusado oficialmente por un gran jurado federal por la presunta muerte de Gemini, acusado de homicidio voluntario y agresión. Sin embargo, Gemini sigue desaparecida y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Actualmente hay una gran controversia que ha dividido a la comunidad histórica, con un lado buscando pruebas y el otro persiguiendo conjeturas. Y todo gira en torno a los misterios de las pirámides de Giza. Las discusiones acaloradas comenzaron en marzo de 2025, cuando se hizo un anuncio bastante extraño y que sonaba erróneo. Ciudad encontrada debajo de la pirámide. Investigadores italianos y escoceses afirmaron haber empleado una nueva tecnología de radar, llamada radar de apertura sintética, combinando datos de radar satelital con pequeñas vibraciones de la actividad sísmica natural. El radar produjo una imagen tridimensional de lo que los investigadores creen que son los restos de una ciudad antigua oculta debajo de la pirámide del rey Kefren. Fue a través de este esfuerzo que se encontraron 8 estructuras verticales debajo de las pirámides, que se extienden hasta una profundidad de aproximadamente 640 metros. Se supone que cada pozo está rodeado por caminos en espiral conectados a 2 estructuras en forma de cubo de 80 metros, lo que sugiere la presencia de habitaciones separadas. Los investigadores también han informado que 5 estructuras de varios niveles están conectadas por varios pasadizos que han sido ocultos a los arqueólogos e historiadores durante décadas. Con esta nueva proclamación, era inevitable que surgiera el escepticismo. Varios expertos han expresado serias preocupaciones sobre la tecnología utilizada para hacer estas afirmaciones peligrosas que en última instancia cambiarían la historia tal como la conocemos. Pero la resistencia no fue suficiente para disuadir a este apasionado equipo y continuaron su investigación sobre las estructuras internas conectadas bajo la pirámide. Meses después, la búsqueda incansable de respuestas volvió a dar frutos cuando el equipo anunció otro descubrimiento increíble. Se había encontrado una segunda ciudad, una estructura subterránea interconectada bajo la pirámide de Menkaura. Escaleras, tuberías de agua y pozos verticales aparecieron en 3 dimensiones en sus dispositivos de radar. Este complejo de varios niveles, creen ellos, podría incluso albergar la legendaria Sala de los Registros que a menudo se menciona en las leyendas. Supuestamente, la Sala de los Registros es una biblioteca egipcia antigua que podría revelar los secretos del universo si alguna vez se encuentra. La presencia de ambas ciudades ocultas sugiere un complejo subterráneo colosal, una afirmación que está siendo descartada como exagerada o no verificada. Además de sus declaraciones sobre 2 ciudades subterráneas ocultas bajo las pirámides, el equipo también insistió en que el complejo de Giza tiene 38.000 años de antigüedad, no cientos, como se ha sugerido. Hace casi 5 décadas, se encontró algo siniestro sobresaliendo del follaje en un campo de cultivo cerca de la carretera estadounidense 79, a solo unos kilómetros de Mariana.
Era el 13 de enero de 1977 cuando se encontraron los restos de una persona desconocida en el campo. La División de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Arkansas fue enviada para investigar el informe. Los investigadores recogieron los restos y los enviaron a la oficina del médico forense del Laboratorio de Crimen del estado de Arkansas. El descubrimiento, por supuesto, ocurrió en una época en la que las pruebas de ADN estaban apenas en sus inicios. Identificar a quién pertenecían los restos no tuvo éxito y la forma en que murió también quedó como un misterio. Para ese entonces, los secuestros cometidos por uno de los padres ya estaban en decenas de miles, mientras que los secuestros por desconocidos rondaban apenas los cientos. Había demasiados casos como para vincular los restos a una sola persona, especialmente si ni siquiera habían sido reportados como desaparecidos en primer lugar. Eclipsando el caso del cuerpo del condado de Lee, como se conocieron los restos, estaban los homicidios de las Girl Scouts de Oklahoma y el conocido caso de la desaparición de Simone Rittinger. Los restos encontrados en el campo de cultivo no eran de alta prioridad en ese momento y no lo serían durante los siguientes 48 años. Sin embargo, en marzo de 2024, la Unidad de Casos sin Resolver de la ASP estaba revisando todos los casos no resueltos de ese periodo, y el siguiente caso en el que iba a centrarse era el de los restos del condado de Lee. Con la ayuda del ASCL, los investigadores pudieron llevar los restos a Othram Labs, donde un laboratorio privado estaba en proceso de desarrollar y perfeccionar avances en el análisis de ADN y genealogía forense. Fue gracias a estos esfuerzos mejorados que finalmente pudieron ponerle un nombre a los huesos que habían permanecido en la sala de evidencias durante las últimas 5 décadas. El 6 de junio de 2025, Othram publicó un informe identificando al hombre al que pertenecían los restos. Su nombre era Charles Howard Wallace. Una investigación adicional logró localizar a 2 posibles familiares que vivían en Tennessee. En julio, se recolectaron muestras de ADN de ellos y se compararon con las de Charles. Para septiembre estaba completamente confirmado, la identificación fue positiva. Estos eran los restos del joven de 21 años quien, al parecer, perdió contacto con su familia en el otoño de 1974. Sus familiares lo habían visto por última vez en Memphis, Tennessee, cuando tenía casi 20 años y estaba en proceso de buscar tratamiento en una casa de rehabilitación en el centro de la ciudad. Aunque ahora tenemos algo de información sobre el cuerpo hallado en el condado de Lee, hay elementos que siguen envueltos en misterio. Por un lado, las autoridades no logran determinar la causa de su muerte prematura, ni cómo terminó solo en ese campo, sin ser notado por nadie durante casi 50 años. Alana Rose Jones era una madre soltera que buscaba a alguien con quien pasar el fin de semana en febrero de 2015. Ella entró a internet y hizo match en una aplicación de citas con un hombre de 30 años cuyo nombre no se reveló, en lo que sería una de las historias más extrañas de sus vidas. Los dos regresaron a su casa, donde su cita bebió demasiado y se desmayó en el piso de la cocina. Después de que su teléfono no dejaba de sonar y recibir mensajes, Alana finalmente decidió contestar por él. En el teléfono estaba una mujer angustiada que se sorprendió mucho al descubrir que su novio había estado en una cita. La mujer misteriosa decidió conducir hasta la casa de Alana y llevárselo a casa. Esto ya es una primera cita loca para empezar, y aquí es donde la historia extraña pero real se vuelve aún más extraña. El hombre despertó de su sueño y encontró a Alana de pie frente a él en la cocina con una cuchilla. Ella le gritó y lo insultó, enfurecida porque él la estaba engañando, y le exigió que se fuera de su casa mientras lo atacaba con la cuchilla. Apenas levantó el brazo a tiempo para evitar que ella le quitara la vida. Entrando en pánico, él escapó y tuvo un ataque de asma mientras ella llamaba al 911 para decir que había sido atacada y que actuó en defensa propia. Ambos fueron llevados al hospital. Más tarde, mientras los investigadores del caso se apresuraban a entender cuál era la verdadera historia, Alana se declaró culpable de convertir esta cita de Tinder en una historia de terror que salió mal. Por sus crímenes, se le acreditó el tiempo cumplido mientras esperaba el juicio y fue sentenciada a 18 meses de libertad condicional. Un hombre no identificado de California, que usaba la aplicación de citas Meet Me, nunca imaginó la historia de terror de citas en línea que le esperaba cuando hizo match con una mujer de 31 años que se hacía llamar Karma. El 21 de noviembre de 2019 se encontraron en el Eagle Mountain Casino alrededor de las 2:00 a.m. Karma llevó consigo a un hombre mayor que, según ella, era su supuesto familiar. Esto ya era un comienzo extraño para una primera cita loca.
Pero la historia verdadera se volvió aún más extraña cuando un hombre de 27 años, llamado Keisar Cameron Domingo Jr., apareció después, diciendo ser amigo de Karma. Sorprendentemente, lo que la mayoría consideraría una historia de terror de citas no puso fin a la noche. Los cuatro pasaron el rato durante unas horas hasta que el hombre de California se ofreció a llevarlos a todos a casa. De camino a su casa, uno de los hombres le apuntó con un arma desde el asiento trasero. Después de que un disparo de advertencia por la ventana mostró que hablaban en serio, el grupo obligó al hombre a hacer un retiro en un cajero automático por $400. Les dio todo el dinero y otros objetos de valor que tenía, incluyendo su celular. Su noche de horror finalmente terminó después de que los dejaran en su casa, momento en el cual fue directamente a su hogar para llamar al 911 y contarle a los operadores su aterradora historia. Los investigadores de la policía pudieron localizar sus pertenencias robadas y el dinero en efectivo. A los detectives no les tomó mucho tiempo localizar a la misteriosa mujer llamada Karma, cuyo verdadero nombre era Shalina López, así como a uno de sus cómplices, un hombre de 31 años llamado Mario Gaona. Una tercera persona, César Cameron Domingo Jr., de 27 años, sigue prófugo. Esta es la extraña pero verdadera historia de Rachel Elwell, una mujer británica divorciada de 50 años de West Midlands, quien, para su horror, cometió el error de dejar que su hermana la animara a volver al mundo de las citas. Pronto conoció a un hombre llamado Stefan Barrio Hugo a través de publicaciones en redes sociales en Facebook. El padre soltero era un ingeniero independiente que había estado criando a su hija solo durante 7 años. Y después de varias decisiones acertadas en su carrera, estaba listo para encontrar a alguien con quien conectar. Estaba muy emocionado por haber ganado un contrato de alto valor para construir gasolineras en Ucrania. Cuando Hugo llegó a Ucrania, su historia daría un giro y se convertiría en un misterio extraño y aterrador. La financiación para el contrato resultó ser mucho menor de lo que le habían prometido a Hugo debido a las nuevas y complicadas leyes fiscales de Ucrania. Humillado, le pidió a Raquel algo de comida y dinero para el taxi que pudiera darle mientras terminaba el trabajo. Ella lo platicó con amigos y familiares, quienes estuvieron de acuerdo en que esta podría ser la verdadera historia de alguien necesitado. Así que le envió a la persona con la que tenía un romance por internet unos $200. A medida que el proyecto de ingeniería se volvía más complejo y consumía más tiempo, Rachel se encontró enviando dinero continuamente para apoyarlo en Ucrania. Sus historias parecían lo suficientemente creíbles. Y cuando él le dijo que su hija se quedaría sin techo si este proyecto fracasaba, ella le creyó. Ella siguió enviando dinero hasta el punto en que eventualmente empezó a sacar nuevos préstamos para mantenerlo a flote financieramente. Cuando Hugo dijo que había pedido prestados $30,000 a un usurero, los acontecimientos que rodeaban su relación se volvieron oscuros y perturbadores. Hugo comenzó a llamar a Raquel con historias de que lo tenían cautivo en el sótano oscuro de un lugar desconocido. La historia de terror que él contó no le pareció cierta a Raquel al principio, hasta que le mostraron cartas oficiales del gobierno de Ucrania, confirmando que sus problemas fiscales se debían a una nueva ley que había entrado en vigor recientemente. Ella estaba convencida de que esta historia aterradora era el último obstáculo que los mantenía separados y envió más dinero para que eventualmente pudieran encontrarse en su primera cita real. Hugo finalmente fue liberado por sus captores y estaba intentando regresar a casa, pero un último problema en el aeropuerto significó que necesitaba más dinero para el vuelo. En este punto, Rachel ya había gastado mucho más de $100,000 en alguien a quien nunca había conocido antes y necesitaba ver más pruebas para asegurarse de que la extraña historia de Hugo era real y no provenía de un criminal. Temiendo lo peor, viajó a la dirección de la casa de Hugo que aparecía en las cartas que le habían enviado. En lugar de encontrar a su hija y a la empleada doméstica, encontró a una familia confundida que no tenía idea de quién era Hugo. Este final inesperado de la historia le dejó claro a Raquel que Hugo no era real. Ahora tenía la versión verdadera de los hechos, pero esos meses habían sido los momentos más oscuros de su vida y había incurrido en problemas financieros y de salud mental significativos por confiar erróneamente en la palabra de un desconocido. Decidió hacer pública su historia de terror sobre las citas en línea para asegurarse de que la gente conociera los verdaderos peligros de lo que los investigadores criminales llaman estafas amorosas. En lugar de una primera cita, se enamoró de un hombre que no existía y que la convertiría en una persona diferente.
En 2021, un presunto criminal fue capturado por los detectives de una de las maneras más extrañas posibles. Una cita de Tinder que salió mal llevó a la posterior detención de un individuo ahora famoso llamado Corey Maurice Brooks. En febrero de 2021, Brooks fue arrestado por presuntamente arrastrar a una mujer por la casa jalándola del cabello y quitarle su teléfono celular. 4 meses después, la policía respondió a una llamada sobre un caso de robo de auto, en el que supuestamente Brooks echó en reversa un vehículo robado contra una patrulla y luego embistió un árbol detrás del cual un oficial de policía se había resguardado. Finalmente, el criminal huyó del lugar a pie y los detectives del caso seguían buscando al hombre buscado. A pesar de tener una orden de arresto en su contra, Brooks decidió usar la aplicación de citas en línea Tinder. En agosto, hizo match con una mujer no identificada a través de la aplicación y ella lo invitó a su casa. Cuando la mujer misteriosa se dio cuenta de que él posiblemente era agresivo, le envió un mensaje de texto a un exnovio pidiendo ayuda. Ella pensó que Brooks era una persona muy aterradora que iba a quitarle la vida. El exnovio pidió a la policía que revisara su casa y se asegurara de que ella estuviera bien. Cuando no obtuvieron respuesta, llamaron a un equipo SWAT a la escena del crimen y se les dijo a los residentes que permanecieran dentro de sus casas. Durante una aterradora hora y 15 minutos, la mujer permaneció atrapada dentro de la casa con Brooks antes de que finalmente lograra escapar. Pasaron otros 45 minutos antes de que Brooks supuestamente se rindiera. Hasta el momento de la realización de este video, su caso criminal aún no ha llegado a juicio. El 14 de julio de 2016 fue cuando Phil Stevenson, de 22 años, y Nicole Graham se conocieron en la aplicación de citas Tinder. Nicole estaba haciendo un viaje al país de Turquía. Cuando ella invitó a Phil, él dijo que sí. Su primera cita fue en el aeropuerto. Nicole dijo que se sentía segura con Phil. El vuelo transcurrió sin problemas, y su historia de terror en las citas no comenzó hasta el día siguiente, el 15 de julio. El día después de que aterrizaron fue cuando Turquía sufrió un intento de revolución militar. Phil y Nicole ya no se llevaban bien cuando de repente quedaron confinados en su hotel mientras los combates se acercaban por todos lados. Los vuelos fuera del país se suspendieron indefinidamente, dejándolos prácticamente varados. Estaban atrapados en una habitación y no podían salir. Helicópteros zumbaban desde arriba para tratar de mantener al enemigo alejado del complejo turístico de lujo. Se informó que un helicóptero fue derribado y 2 oficiales perdieron la vida afuera. Dentro del hotel, la peor pesadilla de una cita del mundo continuaba. A pesar de que sus vidas estaban en peligro, se informó que Nicole intentaba ser romántica, mientras que Phil solo quería pasarla bien, sin compromiso. Él ya estaba asustado cuando ella intentó darle de comer y se sintió aún más incómodo cuando ella quería ir a restaurantes románticos como si fueran una pareja seria. Cuando ella intentó juntar sus camas, al parecer él se quedó sentado todo el día con los audífonos puestos e ignorándola. Si sus historias son ciertas, entonces Phil supuestamente tomó el primer vuelo que pudo para regresar a casa y Nicole se quedó sola para valerse por sí misma durante 5 días. Incluso con su vida aún en peligro, dijo que disfrutó más el tiempo sola que con él. Ambos regresaron sanos y salvos, pero pudieron haber perdido la vida o haber sido secuestrados para pedir rescate. Normalmente, compartir una historia de miedo es suficiente para acercar a las personas, pero no en esta situación. Cuando alguien escapa del país en medio de un intento de derrocamiento del gobierno, es seguro decir que esta podría ser la peor historia de terror en la historia de las aplicaciones de citas. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.